Señor Gilbert Violeta, estás más joven que nunca. Bueno, acabo de ser sometido a una operación a la cabeza. Por eso el corte así que parece de escolar. ¿Cómo? Perdón. Vamos Señor al tema. Violeta, buenas noches. Muy buenas noches, Milagros. Muchas gracias. Una operación? Sí, bueno, una operación que tenía aquí. Y ¿Qué has tenido? Una neuralgia. ¿Aneurisma? No, neuralgia, un dolor de aquí, el cachete. Un dolor y tenían que hacer ahí. ¿Y te han abierto el cerebro? Bueno, aquí en la parte inferior y te ponen pues ¿Y te han jalado la cara? No te jalan. Hubiera aprovechado, la verdad, debía haberlo hecho. No, pero te veo, te has metido botox, algo. No digas, perdón por la supervivencia. Puedes verme más de cerca. Hace muchos años que no te veo y Porque no me invitas. Yo encantado vengo a tu programa. Si me invitaras, solo veo tu programa y me da ganas de comento en la pantalla. Por favor, te voy a invitar todas las semanas. Todas las cosas que sabes surgen que en el te Perú. respeto como político. Pero a ver, yo a ti como ¿qué periodista, ha pasado? Y te cuento, Por favor. y te cuento. ¿Por qué se han colgado de PPK si es un anciano que está enfermo? Mira, primero yo te digo una cosa. Yo te escuchaba hacerte este comentario y lo primero que pensaba era, bueno, más allá de que no es eso cierto, pero en el fondo alguien que quiere tanto a PPK como yo, porque yo lo quiero. Yo sé. Es además el padrino de mi hijo, lo conoce a mi hijo, él y Miguel, que acaba de fallecer, lo cargaban a mi hijo cuando estaba en pañales, ¿no? Bueno, y todo, creo que todos los peruanos sabemos de tu amistad con Creo que hay una cosa que es importante en tu, digamos, comentario, que es, no solo como periodista, sino creo que con una empatía con un hombre como Kuczynski, que creo que has visto lo que ha vivido los últimos años. Entonces, desde ese punto de vista no lo recrimino, sino lo voy a explicar. Por favor. A mí me consta cuando el mismo Pedro Pablo llamó a Fiorella, y bueno, porque me pidió a mí que llevara a Fiorella. ¿No? Me hizo un comentario sobre esto, que él quería participar. A mí me pareció, primero, es verdad esto, ¿no? No le dé mucha credibilidad. Sí, porque dije, en realidad, no creí que fuera de verdad, ¿no? Incluso yo sé que muchos candidatos iban a la casa de Pedro Pablo. Iba Carlos Álvarez, iba Rafael Belaúnde, en fin. ¿Iban a qué? A pedirle consejo. A pedirle consejo, a conseguir una opinión de él sobre diversas cosas, sobre economía, sobre energía. En fin, es un expresidente que además con mucha experiencia, temas monetarios, economía. Es un buen economista además, ¿no? Y él de vez en cuando se tomaba un café con mucha gente. Pero me estás diciendo que Álvarez y Belaúnde Llosa iban para jalarlo a su partido? No sé si para jalarlo, pero estaban cerca, quiero decir, no era el único partido que estaba cerca, no éramos los únicos en todo caso que, Fiorella, que estaba cerca de PPK, sino muchos candidatos, o varios al menos. Y yo recuerdo cuando me habla sobre esta posibilidad, me pareció primero raro, pero hice el puente con Fiorella, y Fiorella, recuerdo sus palabras, le dijo, presidente, ¿estás seguro? Y él le dijo, sí. Y bueno, pasaron creo que un mes o algo más, y un día me llama y me dice, oye, ¿ya tienen guardado mi número? Y entonces yo inmediatamente llamo a Fiorella y le digo, oye, PPK me acaba de decir esto, de que si su número está, si le estás respetando el número. O sea, señor Violeta, hoy día usted, mirándome a los ojos, me puede decir que no es que se estén colgando de PPK. Milagros. Te puedo decir una cosa, no solamente no estamos colgando, sino yo creo profunda y seriamente que esta es la oportunidad en la que Pedro Pablo Kuczynski, mi amigo PPK, se puede reivindicar ante la ciudadanía, mirándole a los ojos a la gente, diciéndole que es inocente y explicando su situación, porque yo creo que él no tiene por qué ni sentir vergüenza ni sentir nada que lo limite frente a la ciudadanía. Tú recordarás que antes todos los expresidentes del Perú, hasta abril de 1992, cuando Alberto Fujimori cierra el Congreso y elimina la bicameralidad, todos los expresidentes, Alan García, Fernando Belaúnde Terry, eran senadores vitalicios. Y Pedro Pablo, una de las cosas que siempre quiso hacer es ser senador vitalicio. Ser senador vitalicio. Okay. Yo conversé con él, yo soy uno de las personas que propuso, cuando estuve de parlamentario, la reforma para la reincorporación de la bicameralidad. Y además, en algún momento, hasta lo llegué a conversar con el señor Vizcarra, solo que el traidor de Vizcarra primero apoyó la reforma de la bicameralidad y luego, pese a que lo habíamos aprobado,
pidió que en el referéndum se le diga no a esa reforma. Pero PPK siempre creyó en la necesidad de tener un sistema bicameral como un contrapeso a la unicameralidad, porque no estaba funcionando. Y siempre creyó que los expresidentes tenían que ser senadores. Y yo te digo una cosa, Pedro Pablo tiene alguna limitación para caminar, sí, pero no tiene ninguna limitación para pensar. Tú aquí lo pones y te resuelve una ecuación, ¿no es cierro?, de segundo y de tercer grado. Es un hombre lúcido, eso es verdad. En 2 segundos, y nosotros necesitamos calculadora. Y bueno, además le agradezco, señor Violeta, que usted esté aclarando. También tengo que hacer una aclaración porque, y le agradezco a Carlos Álvarez que esté viendo mi programa, que me ha dicho que en efecto él ha visitado a Pedro Pablo Kuczynski como amigo, pero no a pedirle consejos. Bueno. Fue como amigo a visitarlo por su salud y que si hubiera ido a pedirle consejos jamás lo negaría. Que él no se cuelga de PPK. Bueno, esas son conversaciones privadas, ni a mí me corresponde revelar ni decir nada. Pero el señor Álvarez está aclarando que él ha ido a visitarlo. Y respeto su salud, opinión. Como amigo, con cariño, ¿correcto? Yo además tengo un gran aprecio por Carlos, él lo sabe. Y Carlos le tiene cariño a PPK, eso es sabido. Yo he tenido muy buena relación con él siempre también. Ok, pero a lo que voy, señor Violeta, me parece que aclare bien las cosas, porque en efecto, Kuczynski está lúcido. Yo lo he entrevistado varias veces en todos estos años en el que está en un proceso judicial, pero una campaña es bien dura, una campaña, digamos, requiere mucho movimiento. No, en el caso de él no. A eso quiero llegar. En el caso de él no. Él no va a salir con usted. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski va a dar entrevistas en su casa, va a poner tweets, va a generar opinión, va a opinar sobre las cosas, pero obviamente no. Yo, si es que él me lo permite, yo voy a hablar en nombre de él cuando tenga que estar frente a los grupos que lo quieren. Hoy día he recibido cientos, si no miles de llamadas. Ayer, cuando vinieron los candidatos de las regiones para hacer fotos y videos, él revivió, Milagros, revivió. O sea, fue un hombre que se le volvió a ver la sonrisa en el rostro. Fue una persona que volvió a estar energético, se paró, se tomó fotos. O sea, usted siente que le está dando como vida. Le estamos dando energía. Le estamos dando energía y él ha recuperado. Te cuento una anécdota además. En el momento que salíamos de la casa de Pedro Pablo, salió las 2 enfermeras que justo estaban haciendo su cambio de guardia. Margarita, que es la señora que le cocina a PPK, y salieron a la puerta y le abrazaron a Molinelli. Y me agarraron a mí aquí del brazo, porque yo los conozco, pero con Molinelli no tienen esa confianza, digamos, ¿no? Con Fiorella. Y le dijeron gracias. Gracias, porque el doctor está alegre. Todo el día ha recibido llamadas, todo el día está siendo felicitado, todo el día ha sido animado. O sea, ustedes han sido su Red Bull político. Bueno, no sé qué es, no sé qué, pero lo que sí es cierto, te estoy dando datos objetivos, o sea, estoy dando hechos, ¿no es cierto? Y creo que esto es algo que Pedro Pablo le hace mucho bien. Pero yo tenía otra versión, ¿no? O sea, por eso me alegra que usted esté aclarando. Yo tenía la versión de que Molinelli le había estado rogando a PPK que participe. Es más, le llevó ese... Yo cuando he entrevistado a PPK y le hemos preguntado por Molinelli, él dijo, bueno, un día vino y ya me hizo firmar. Sí, después dijimos, pero Pablo... son palabras de él, señor Violeta. Sí. Yo lo conozco a Pedro Pablo, a veces suele decir algunas cosas, y tú lo conoces también porque lo has entrevistado una buena cantidad de cosas. Y yo creo que a veces... O sea, él no es ningún tonto. No lo es, por supuesto que no lo es, nada de eso, cero. Correcto, pero cero. ¿No será que ha sido eso una insistencia no, creo que fue, de Molinelli porque sabe que su candidatura no prende? Molinelli no va a pasar la valla. No tiene que ver con Molinelli, creo que esto tiene que ver con una respuesta que probablemente fue algo ligera de su parte. Okay. En la manera como lo dijo, son sus formas a veces, pero no tiene que ver con eso. Yo estuve en el momento junto con Fiorella Molinelli y Janet Sánchez cuando PPK firmó la ficha y conversamos, etcétera, y él estaba muy animado, pero además tenía que ver con otra cosa. En ese momento... una de las cosas que pasaba es que el partido, que si bien es cierto lo forma Fiorella y comienza a hacer la convocatoria, comenzó a llegar mucha gente, en el momento que, por ejemplo, Janet y yo nos sumamos, comenzó a llegar mucha gente del viejo partido PPK, que luego cambia de nombre a Contigo, pero que era el mismo partido. Entonces, el partido de Molinelli, o sea, la fórmula que usted hoy también integra, ¿es más o menos Peruanos por el Cambio? Bueno, hay un componente importante, hay probablemente un 40-50% que es el partido PPK, que muchos jóvenes y muchos profesionales que estuvieron con nosotros en la campaña del 2015-16,
que se han integrado al partido, algunos de ellos incluso son candidatos en las regiones. La misma Janet Sánchez es un ejemplo que, tú sabes, dirigió la Comisión de Ética de una manera draconiana, que fue muy efectiva en la Comisión de Ética. Después de eso no se ha vuelto a conocer una presidencia de la Comisión de Ética como la que ella tuvo, y que fue pues es una cara muy visible del entonces partido. Pero Pablo, ¿y qué error no volvería a cometer usted, señor Violeta, si... Uy, muchos. Uno, el principal, porque muchísimo. Cometió varios errores con PPK. Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Cuál sería el primero que de ninguna manera volvería a cometer? Yo creo que en determinado momento, cuando Pedro Pablo ya hace la presidencia y digamos, tiene un consejo de ministros, etcétera, yo me dediqué a mi cosa parlamentaria y lo dejo un poco a que él avance con su tema político. Creo que me faltó un poco más de insistencia para estar pegado a él, para ayudarlo un poco con lectura política sobre la coyuntura, sobre lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Y qué dice el abogado? Esa es la primera cosa. Claro. ¿Y qué, o sea, digamos, no se alejaría de la presidenta si fuera Molinelli? No, y del mismo PPK tampoco. Ok. ¿No? O sea, ¿Quién va a financiar su campaña? Bueno, vamos a ver, ahorita hasta este momento, te soy sincero, una de las cosas que está pasando es que, por ejemplo, cuando se va a provincias, los candidatos a las regiones son los que se hacen cargo de todo. Okay. O sea, cada viaje, si va a... Es subvencionado por los candidatos locales. Ellos se reúnen, se dividen la cosa y se hacen cargo del tema. ¿Y qué dice el abogado Midolo? ¿Por qué él no está aquí? Lo hemos llamado y él no está en el Perú. Yo no tengo, digamos, conversaciones con el doctor Midolo porque yo soy abogado también, pero nunca he querido meterme en la parte legal del parte de PPK, pero lo que sí te puedo decir es como un abogado externo, como un abogado amigo de PPK, porque a veces la gente me pregunta esto, me dice, ¿qué dice su abogado? Yo le digo, la verdad, no lo converso, y no converso con PPK sobre el aspecto legal de sus casos tampoco, pero lo que yo sí sé es que a raíz del caso, de lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional en el caso Fujimori, sobre el caso Cócteles, ha establecido una jurisprudencia. ¿Qué significa eso? Un criterio constitucional o de interpretación constitucional que tiene que ser aplicado a todos los casos de similitud, donde hay elementos de similitud. Por ejemplo, la cuestión fundamental es que ha dicho que para todos estos actos donde hubieron financiamientos de campaña, supuestamente el famoso pitufeo, que como lo llamó la Fiscalía en ese momento, tal cosa no estaba establecida como un delito el año 2011, el año 2016. No existía como delito. El delito como tal, el tipo penal, como dicen los penalistas, se crea el año fines del 2018-2019. Hasta antes estaba regulado estrictamente por una norma administrativa del Jurado Nacional de Elecciones. O sea que, dicho digamos, sea de paso, ha prescrito. Entonces, falta administrativa, no delito. Por lo tanto, cuando el caso PPK tenga que ser resuelto o avance, va a seguir la misma suerte de archivamiento que va a tener el caso Fujimori. Ok, quiero, antes de terminar la entrevista, señor Violeta, quiero que veamos juntos lo que ha dicho Vizcarra, porque además Gilbert Violeta ha sido uno de los pocos políticos que ha sido claro, ha dicho que él va a presentar una tacha si se confirma la candidatura de Martín Vizcarra, y me parece muy bien que por lo menos... Y lo reafirmo aquí. Sí, claro, porque es indigno, es demasiado cínico todo esto, pero escuchemos lo que ha pasado con los hermanos Vizcarra. ¿Alguien duda de que Martín Vizcarra en este momento es el político más querido? Tan es así de que ni siquiera permiten que su nombre esté en las encuestas. ¿Realmente quiere ser presidente de la República o tal vez se ha visto un poco en la obligación para que el proyecto de su hermano Martín Vizcarra, el proyecto político llamado Perú Primero, pueda prosperar? Bueno, podemos decir que es una mezcla de ambos, ¿no? ¿Se ha visto obligado? No, no tanto obligado. Digamos, por las circunstancias estoy en este momento, pero también con la firme convicción de tomar la responsabilidad de llegar a la presidencia y lograr lo que muchos años. Voy a aceptar lo que diga el juzgado. Esté o no esté de acuerdo. Yo estaba en prisión 22 días. Sí. Y vine y me presenté para que el juez me meta a prisión. No, o sea, por mi cabeza nunca ha pasado exiliarme, irme a una embajada o fugarme. Nunca, nunca. Yo siempre voy a afrontar porque tengo la conciencia libre. En ese caso en particular, en esa situación hipotética de que su hermano fuera a prisión, ¿usted lo indultaría? Yo de presidente, no solamente a él, mi llamado sería a una reconciliación de todos los peruanos. Y no solamente sería él, yo indultaría a todos los presidentes que están ahí.
¿A Toledo también? También, por supuesto que sí. A Ollanta, a Toledo, ya, o sea, el indultador, a Castillo también. Que ya, saquen ustedes sus conclusiones de este par de cínicos que están obviamente trabajando a la limón para blindarse, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo. Lo que quieren es blindar a Vizcarra, pero quiero saber su opinión después de esta declaración. Pocas veces se le escucha. Bueno, yo es la primera vez que escucho el tono de voz. He visto la imagen del hermano, pero creo que si me cruzo con él en la calle no lo reconozco. Y creo que nadie, porque la verdad es un personaje desconocido. A quien se conoce es el hermano, ¿no? Claro, pero Vizcarra lo usa muy bien, ¿no? Tienen las mismas iniciales. Para todo el día con él. Es que es una estrategia legal. O sea, la estrategia legal es politizar su caso judicial. Es llevar la parte política al juzgado para luego decir que esa sentencia que se le ha dado es una sentencia judicializada, irse a la Corte Interamericana, proponerse como una víctima, ¿no es cierto? Y tratar de a partir de eso incluso hacer una campaña política. Es decir, gana en los dos ámbitos. Gana en el ámbito judicial y gana en el ámbito político. Esa es la estrategia de Vizcarra. Pero yo creo que a estas alturas nadie en su sano juicio duda de que Vizcarra va a ser sentenciado. El fiscal ha pedido 15 años, 7 meses de prisión para el señor Vizcarra. ¿Pero usted cree que va a ser sentenciado antes de las elecciones? Yo creo que sí, porque ya acaban de resolver una casación, con lo cual él intentaba precisamente extender más el proceso judicial, el juicio oral, para que coincida más o menos justo con la etapa de inscripción de las candidaturas presidenciales, pero habiéndose ya resuelto la casación en la que se ha dicho que no hay vulneración del debido proceso y que por lo tanto regresa para la elaboración de la sentencia, yo creo que la sentencia está a la vuelta de la esquina. Bueno, muy bien, vamos a ver qué ocurre al final. Muchas gracias, señor Violeta. Un placer, Milagro. Bienvenido siempre y lo voy a volver a invitar.